Convencida estoy de tus falsedades, por eso me voy muy lejos de tu lado. Convencida estoy de tus falsedades, por eso me voy muy lejos de tu vida. Una vez más, Producciones Creajén entrevistando. En esta ocasión tenemos a una invitada, Carolina Felices. ¿Cómo estás, Carolina? Tu saludo para Creajén. Muy buenas tardes, señor Genaro. Ante todo, agradecer a Dios por permitirnos con vida, salud, a pesar de los obstáculos que nos está pasando, pues no, seguimos adelante, ¿no? A ellos, realmente a Dios, pedirle y seguir adelante. Y también agradecerte a ti por la invitación, a todo tu equipo de la producción Creajén. Muchísimas gracias, muy contenta. Qué bien, Carolina. Dígame, Carolina, exactamente usted de qué parte del Perú es. Yo soy del departamento de Ayacucho, provincia de Cangallo, distrito de Paras, y mi pueblo es chiquito, ¿no? Caserillo, se llama Anosmarca. Dígame usted, señora Carolina, ¿qué tiempo ya está cantando esto de la música? Bueno, yo cuando tenía 16, 17 años yo era como bailarina a improvisar. Era antes, no sé si se acuerda usted, en Prodilampa que creó el señor Samuel Dolores Jara. Ahí bailé un tiempito como bailarina con Elme de la Cruz, Osimo Sacramento, Perlita de Guaral. Ellos cuando empezaron ahí, él nos ponía a cantar porque para llamar la atención a la gente, ¿no? Entonces ahí bailábamos como bailarina, pero siempre me ha gustado la música desde niña. Qué bueno, Carolina. Ya todo esto, ¿cuántas producciones ya tenemos, Carolina? Bueno, yo tengo 2 producciones con arpa y 1 con orquesta. Sí, mire usted. ¿Y algún tema de su autoría en esas producciones? Así es, tengo casi 5. Por el momento, con orquesta yo grabé con orquesta de Yata, ¿no? Furia Musical de Yata, con el director Livio Huerta. Hay una canción que tengo, no sé, a capela, pues lo voy a cantar. Convencida estoy de tus falsedades, por eso me voy muy lejos de tu lado. Convencida estoy de tus falsedades, por eso me voy muy lejos de tu lado. Buscaré a alguien que me quiera mejor que tú, encontraré nuevas aventuras en otro lugar. Así es, ¿no? Es la ley de la vida, ¿no? A veces con el transcurso de la vida que he pasado, pues he tenido muchos fracasos, de repente pérdidas o enamoramiento, de repente de todo, entonces claro. Eso me nace esa canción. Claro. Señora Carolina, ese es de su autoría ese tema, ¿sí? Así es. Qué bien. ¿Y es su caso de usted por lo que veo? Bueno, no exactamente. Son las cosas de la vida que pasan, o sea que eso pasamos, ¿no? Nosotros como humanos, ¿no? Y de eso me está, porque también he visto cosas que vemos, ¿no? Entonces es la vida, la realidad de la vida, sí. Claro, esas vivencias que pasan, usted saca la canción de la vivencia que pasa a la gente. ¿A qué parte del Perú ha viajado con su música? Bueno, viajé a mi tierra, viajé acá cerca de Huacho, también viajé a Cerro de Pasco y acá desde Matucana, Huarochirí. A esos lugares sí, poco tiempo, porque en la música, como le digo, estoy poquito tiempo. Hace tiempo como cantante empecé en Caravana Damsar, acá por la Nueva Bancay. Damsar, después pasé igual a Tehuinza, también dejé por el tropiezo que tuve. Hacia don Genaro. Qué bien. A ver, señora Carolina, a todo esto, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años? Bueno, no es necesario que yo... No necesito todavía ser artista conocida, ¿no? Simplemente la música lo llevo acá dentro. Con la música yo lloro, de repente me enamoré, me desilusioné, canté, bailé, como todos también. Entonces no es necesario que uno sea conocido a nivel nacional o a nivel internacional, solo que tener ese amor, ese don, es seguir adelante. Eso es todo lo que yo pienso. Dígame, señora Carolina, ¿qué artista admira usted? Bueno, yo admiro a la finada, ¿no? Alicia Delgado, admiro a Flor Pucarina, a Tomás Pacheco.
Mario Mendoza, son músicas, para mí son que mi papá escuchaba cuando yo era niña, escuchaba esas músicas y a mí me llega el sentimiento. Picaflor de los Andes. Está grande, pues que nos acompaña un tiempo, ¿no? Dígame, señora Carolina, a ver, queremos escucharla cantar, pues uno de esos temas de los artistas, pues puede ser de Flor Pucarina, puede ser de Picaflor de los Andes. A ver, ¿cuál podría ser, señora Carolina? Bueno, sola, siempre sola, voy rodando por el mundo sin consuelo en la vida. Sola, siempre sola, voy rodando por el mundo sin consuelo en la vida. Nunca, nunca he podido como olvidarte si tú sabes que te quiero con el alma. Nunca, nunca he podido como olvidarte si tú sabes que te quiero con el alma. Qué linda canción, señora Carolina. Esas canciones para cortarse las venas. Son para mí, pues, para todos. Nunca pasa de moda la música. Claro, lo bueno nunca pasa de moda. Pues, puede venir el rock, la salsa, que eso es un momento que pasa, pero el bueno nunca pasa de moda. A todo esto, señora Carolina, ¿cómo la encontramos en las redes sociales? Bueno, en redes sociales estoy Carolina Felices Kichka, es mi nombre original. Ahí me encuentran. En YouTube igual, Carolina Felices, ahí me buscan, me encuentran. La voz seductora. Estoy con arpa orquesta. Ya muy pronto viene con requinto. Qué bueno. ¿Y algún número telefónico que le puedan llamar, señora Carolina? Bueno, mi número de telefónico es 976-419-711. 976-419-711. Es personalmente con la misma, con mi persona. Perfecto. Y dígame, usted me da su número personal, que lo llamen para contratos, pero queremos el número para maltratos también. Aténganos, señora Carolina, ¿eh? Uy, a estas alturas maltrato. Todavía. Puedo llamar. Aunque está buenazo para el maltrato, porque a esas alturas yo estoy para maltratar, no para que me maltraten. Usted que viajó muchos sitios, parte del Perú ha viajado. Cuéntenos unas anécdotas que haya pasado. Bueno, el año pasado viajamos a Huacho. Era un aniversario de un amigo. Y también era a la vez un caserillo, es fiesta patronal. Y nos contrató el alcalde mismo. Bueno, nos hemos quedado hasta las 5 de la mañana porque hemos quedado con el marco musical, hemos ido, ¿no? Entonces, prácticamente ahí nos abandonó, eso es lo que tengo que recuerdo, nos abandonó, hemos viajado justo con su carro del alcalde, ¿no? Para regresar no sabíamos cómo regresar con el marco musical. Y al final de cuentas, para cobrarme, ya tampoco desapareció, se tomó el alcalde hasta el día siguiente ya. Eso es lo que me pasó más que nada. ¿No? Sé que cuando uno viaja, pues a veces, claro, con la música es feliz, ¿no? Cantarles, de repente llevando un par de canciones al público, pero también se sufre, ¿no? Se sufre y a veces no es fácil. Señora Carolina, a todo esto, ¿qué nombre tiene su marco musical? Mira, mi marco musical realmente, por el momento estamos trabajando con Pocra Andina del Perú. Son ayacuchano con el señor Rolando Vega, un saludito para él. Y guitarra, como de costumbre de mi pueblo, bueno, con guitarra, ¿no? Siempre, cualquier evento privado, siempre gracias a Dios que hemos salido. Un saludito para ti, señor Rolando, ya muy pronto nos vemos y yo sé, a seguir trabajando. Y a todos mis compañeros trabajadores, ¿no? A toda la gente de comercial San Miguel, a todos los mañaneros de las bicicletas, para todos los mañaneros de Luna Pizarro. Señora Carolina, digamos, ¿en su familia alguien cultiva la música igual que usted? Bueno, así artistas conocidos no. Pero mi papá siempre, cuando era niña, cantaba de Picaflor de los Andes, como le digo, de Tomás Pacheco, de Mario Mendoza, de la Marquenita, que le gusta, que canta lo máximo, la única, ¿no? Inigualable que canta ella, su voz, y de ella cantaba mi papá. Tengo una hermana mayor que también le gusta la música, no tiene grabación nada, pero siempre cuando hay algún evento, y ella está ahí, que le gusta la música. Señora Carolina, usted es de Ayacucho, ¿sí? Ayacucho se dice que es cuna de artistas. Me dicen
A ver, ¿qué es cierto hay? En casa de un ayacuchano siempre hay una arpa, una guitarra. ¿Eso es cierto? Sáquenos de duda. Así es. Mayormente tienen su guitarra. Todos los ayacuchanos mayormente tienen su guitarra porque siempre tienen. Porque yo tengo mis tíos, todos mis tíos tocaban guitarra. Y también un familiares, sí tienen su guitarra. Siempre tienen ese guardadito que le gusta, ese que le gusta cantar, que tiene ese sentimiento ayacuchano que siempre tiene. Y en realidad a mí me gusta la música ayacuchana porque son sentimentales, sus músicas, ¿no? A ver, señor, un pedido especial, si podría cantar una música ayacuchana, esos que dicen cortavena, ¿podría ser una de ellas? Díganos, ¿nos podría cantar, señora Carolina? Bueno, a ver, vamos a cantar una canción ayacuchana. Yo me resigno a quedarme sola, a llorar esta mala vida. Yo me resigno a quedarme sola, a llorar esta mala vida. Mi refugio es mi soledad, mientras tanto se acabe mi vida. Qué linda canción. ¿Usted ha grabado una producción música ayacuchana o no? Todavía, pero ya pronto, porque me piden mis paisanos, me piden. Ahora están un poco desilusionados porque siempre me dicen, tú eres ayacuche porque no grabas, ¿no? Entonces lo voy a hacer, sí. Claro, la música ayacuchana es bien dulce, hay temas pues que llegan al corazón, todo eso, ¿no? Así es. Claro. Señora Carolina, cuando el presidente decretó cuarentena, no hay eventos hasta el próximo año, que ya estamos por los 10 meses prácticamente, ¿cómo lo tomó usted? ¿Qué dijo Carolina? Bueno, yo en ese momento no lo tomé mal, porque todo esto a veces de repente es para reaccionar qué está pasando, entonces uno tiene que ponerse fuerte. Yo no lo tomé nada mal porque gracias a Dios que hay que ser fuerte, ¿no? En ese momento malos, en esos momentos tristes hay que ser más fuerte, entonces ya dije, Dios siempre, como dice, Dios aprieta pero no ahorca. Entonces seguir adelante porque siempre he estado, todo el tiempo he trabajado. No solo esperar la música, no solo esperar una cosa, porque si no sale una cosa tiene que ser otra cosa. Claro. Señora Carolina, aparte de la música, ¿se hace otra cosa? Bueno, yo soy de 1000 oficios. Realmente que yo, por el momento, yo he sido ambulante, siempre he trabajado en la calle, vendía hasta comida en la calle, hasta hace poco, ¿eh? Y aparte de eso, yo soy mañanero acá en Luna Pizarro, cercado de Lima. También vendo ropa en la madrugada. Actualmente estoy trabajando en animación comercial también. A la animación comercial para llamar a la gente, ¿no? Al público, para que realmente realicen sus compras. Ahí estamos en Luna Pizarro, 240, en la Galería Real, a partir de las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Tenemos prendas al escoger y al gusto. Justamente cada temporada saca al precio cómodo y al alcance del bolsillo. Acérquenos. Señora Carolina, una vez más queremos hacer su número telefónico para que lo llamen, pues. Bueno, 976-419-711. 976-419-711. Solamente para contratos, no para maltrato, porque yo ya, si digo para maltrato, realmente será, pues a estas alturas de mi vida, pues le dejo de repente, le dejo durmiendo. Señora Carolina, ¿usted tiene aniversario, fecha que organizan? Mira, don Genaro, hasta el momento no hice todavía. Pensaba hacerlo ahora en este año que pasó, pero ya por la pandemia que no realicé, pero sí, pienso hacerlo. Hasta el momento no hice ni aniversario, no hice ni cumpleaños, prácticamente no, ni un evento, pero sí, pienso hacerlo en algún momento. Creo que un mensaje para los nuevos valores que están empezando pues en la música andina, un mensaje para ellos. Bueno, si realmente tienen ese don en la sangre, de repente, que sigan, ¿no? Soñar, ¿no? Nada malo, es bueno. A veces que sigan, realmente que cultiven lo nuestro, ¿no? Pero como debe de ser realmente como que de repente, últimamente no sabemos ni qué música sacar ya. La música andina es uno solo, ¿no? No es música rock, no es música salsa, y ahí se puede cantar de repente un reggaetón, puedes hacerlo, cualquier letra lo puedes meter, ¿no? No es para ofender nada, pero de esa parte yo, gracias a Dios, que no quisiera eso, ¿no? Simplemente eso, y que sigan adelante, Qué bueno, señora Carolina. Claro, no atreverse a la música, porque están cambiando ya la música, si no es bueno eso.
Bueno, señor Carolina, hemos tenido un gusto de entrevistarla, pues, acá, ¿no? Espero nuevamente otra oportunidad de hacer una entrevista y un escenario, pues, señor Carolina, su despedida para Creagen. Bueno, ha sido un gusto compartir con usted, señor Genaro, y espero que se repita, ¿no? Que sea algo mejor. Yo sé que esto va a pasar, ¿no? Eso va a pasar y como nuevo vamos a encontrarnos en algún momento de repente, ¿no? Con todos también, todos. Hay que esperar nomás, solo paciencia a todos mis paisanos, a toda mi gente, a todo el Perú, ¿no? Y a todo a nivel nacional porque eso va a pasar, Dios es grande. Seguir adelante. Como es, a mal tiempo, buena señora Carolina, un gusto de entrevistarla, pues será hasta otra ocasión, pues, ¿eh? Gracias. cara. Gracias.